al lado de alguien que cuando yo me senté a su lado, yo me di cuenta, mira, una iglesia bien grande, pero Dios me dio el privilegio de sentarme al lado de alguien bien especial. Era un hermanito de la iglesia, muy sencillo, pero él tenía, no tenía su capacidad mental completa, ¿no? Tal vez no trabajaría, no sé, pero su capacidad mental no era del todo completa. Y a pesar de esa condición, de que no tenía la mente normal del todo, sin embargo, este hermano, yo ya sabía quién era porque el pastor Jeff Adams nos había dicho en unas enseñanzas, nos había contado el ejemplo de él. Usaba unos lentes muy gruesos, tenía mucha miopía parece. Ahí me di cuenta por sus lentes y me di cuenta por otra cosa. Mientras todos los hermanos cantaban, así como cantamos los himnos acá, a él no le interesaba cantar, él estaba con la Biblia pegada a sus ojos como era muy miope, ¿no? Así tenía la Biblia. La leía así, muy cerca. Y estaba leyendo el libro de Job. Yo de curioso sabía qué libro está leyendo. Job, que es un libro bastante difícil en la Biblia, ¿no? Pero el pastor Jeff Adams testifica de él, de este hermanito. Él dice, este hermano escudriña tanto la Biblia y como digo, no era normal completamente, pero él escudriña tanto la Biblia que me hace unas preguntas a él, al pastor Jeff Adams. Me hace este hermano ciertas preguntas que la mayoría de los pastores no pueden entender la pregunta, peor la respuesta. Preguntas de la Biblia me hace, tan profundas que como digo, muchos pastores no entienden qué es lo que está preguntando. Él pregunta eso porque escudriña la Biblia de una manera increíblemente profunda. Y ahí estaba, el hermano no le importaba los cantos, estaba pegado a su Biblia, así, ¿no? Así todo el culto. Ya cuando comenzó a predicar Jeff Adams, ahí recién puso su Biblia más abajo y a escuchar la predicación. La sabiduría no depende de la inteligencia de la persona, porque la sabiduría de Dios no se basa en que uno sea inteligente. La sabiduría se basa en el temor de Dios. Y así empieza Proverbios, ¿no? El libro de la sabiduría, donde recorren dos temas el libro de Proverbios: el sabio y el necio. Otra vez ahí, ¿cómo es Dios tan claro en hablarnos las cosas que muchas veces al hombre no le gustan? Las versiones modernas de la Biblia han intentado suavizar un poquito la palabra necio, que se repite constantemente en Proverbios. Entonces, no hay que decir necio, pues vamos a ofender a la gente, no pongas necio. En esta nueva versión ponle, digamos, el que no sabe muy bien las cosas, pero no pongas necio. No, Dios ha dicho necio, como también el Señor Jesús les dijo a los dirigentes religiosos de Israel: generación de víboras, así les dijo, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y no adornó, ni suavizó, ni disimuló sus palabras el Señor Jesús. Y también el libro de Proverbios lo hace así, ¿no? Dos temas o dos personas corren en todo Proverbios: el sabio, el que está lleno de temor de Dios, y el necio, el que ha desechado a Dios en su vida. No se llama el pobre hombre al que le falta sabiduría, no, Dios dice necio, así dice Dios. Como también hemos visto hace poco, ¿no? ¿Cómo le llama Dios al incrédulo en la Biblia? Dios lo ejemplifica, Dios lo tipifica con el asno al que es incrédulo. Hemos visto eso también en las clases de discipulado también. Y otra palabra más que Dios usa en la Biblia: los perros. ¿No? ¿Qué dirán las versiones modernas de la Biblia, no? Porque en Filipenses dice: guardaos de los perros. No del perrito de la casa, eso no. Porque la Biblia le llama perros a los falsos maestros, a los que enseñan doctrina falsa. Dios le llama los perros. Y en Apocalipsis dice que en la ciudad de Dios estarán fuera los perros. Empieza la lista con ellos: los fornicarios, los adúlteros,
los idólatras y todo aquel que ama mentira, pero empieza diciendo, estarán fuera de la morada de Dios, estarán fuera los perros. ¿Quiénes son los perros? Es fácil, comparando la Biblia con la misma Biblia, encontrar que se refiere a los maestros de falsa doctrina. Y lo que al hombre le ofende, pero así es Dios. Dios no adorna ni suaviza la verdad. Y por eso, ¿no? Dos cosas podemos ser nosotros, podemos ser sabios y también podríamos ser necios. Pero la sabiduría empieza con el temor de Dios. En Proverbios dice, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no es la inteligencia ni qué grado de instrucción tiene, nada que ver con eso. La sabiduría, de repente no sabe tampoco leer, pero es una persona muy sabia. Se piensa que Pedro el apóstol no sabía leer, no pudo aprender a leer. Y se piensa que en lugar de Pedro, Marcos escribió lo que Pedro le dictaba allí. No tiene nada que ver con el conocimiento humano. La sabiduría está basada en el temor de Dios. Y aquí entonces empieza diciendo, verso 5, andad en sabiduría para con los de afuera, o sea, los incrédulos, rescatando el tiempo. Primero con sabiduría y después aprender a rescatar el tiempo que es cortísimo. Siempre pensamos que el tiempo dura mucho y que tengo toda una vida por delante y eso no es cierto. Uno se va dando cuenta cuando avanza en edad. No era verdad que el tiempo es larguísimo, no era verdad que tengo una vida por delante, toda una vida por delante, no era cierto. Y uno llega a cierta edad y se da cuenta, no era que tengo toda una vida por delante, no, porque parece que fue ayer cuando yo tenía 20 años. Ya pasaron 40, 50 años de cuando yo tenía 20, pero parece que fue ayer o anteayer. Y no es larga la vida y el tiempo no es largo. Y eso no se cansa la Biblia de decirnos, ¿no? Y aquí también, rescatando el tiempo, rescatando lo poco y lo precioso que es el tiempo en la perspectiva de Dios. Eso también lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Y estamos allí en el versículo 29. Ahora, todo este capítulo 7 de Corintios nos está hablando del contexto del matrimonio, los problemas del matrimonio y la manera de aconsejar en cuanto a estos problemas en el apóstol. Y ya casi terminando el tema del matrimonio, entonces dice así, 29, esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como si no las tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se regocijan como si no se regocijasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que usan de este mundo como no abusando de él, porque la apariencia de este mundo se pasa en un instante, como la niebla, ¿no? La neblina que sale tempranito y luego a las 8 de la mañana, por ahí ya se desapareció la neblina. Así es la vida del hombre. En el Salmo 90 dice, que Moisés que escribió ese salmo, dice ahí, acabamos nuestros años como un pensamiento. Y Moisés vivió 120 años. Y habiendo vivido 120 años, dice Moisés, mi vida pasa, nuestra vida pasa como un pensamiento, así. Y eso es la perspectiva verdadera de la vida del hombre. En la perspectiva de Dios es así, ¿no? Es una pura ilusión que el tiempo sea largo porque no lo es. Entonces, entendiendo en la sabiduría de Dios que el tiempo es corto siempre, entonces por eso dice el 29, esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como si no las tuviesen.
Es decir, un hombre está llamado a dedicarse a su esposa, ¿no? Así es, Dios ha diseñado el matrimonio así. Así tiene que ser porque así diseñó Dios el matrimonio. El esposo se dedica a ella para agradar a su esposo. Y ella se dedica a él. Perdón, el esposo para agradarle a ella y la esposa para agradarle a él. Así es la función de cada uno. Y acá también en este mismo capítulo lo dice. Entonces no está mal que el uno se dedique al otro, él a ella y ella a él. Sin embargo, después de reconocer que así es el matrimonio diseñado por Dios, entonces dice, ahora, acá hay una cosa, que como el tiempo es muy corto, entonces lo que tiene que haber entre los hijos de Dios es esto, que los que tienen mujeres sean como si no las tuviesen. Es decir, si el soltero tiene más tiempo de servir al Señor que estando casado, entonces el que está casado, él y ella, que actúen en el servicio a Dios como si no estuvieran casados. ¿Ve? No, claro, al extremo de hacer sufrir la relación matrimonial, no a ese extremo, pero sí hay un equilibrio entre el tiempo que nos dedicamos el uno al otro como esposos y el tiempo en que servimos a Dios. Siempre hay un equilibrio. Y por eso también en Proverbios nos habla, se han dado cuenta varias veces de la balanza, ¿no? Dios dice, aborrece la balanza falsa, la pesa falsa. Es la primera aplicación doctrinal, histórica, literal. La segunda aplicación es doctrinal, esto de la balanza. Nos está hablando Dios del equilibrio, el equilibrio entre el trabajo y el descanso, el equilibrio entre estar en mi hogar y servir a Dios, el equilibrio entre que yo me dedico a ella y ella a mí, con el tiempo de ambos que demos para servir a Dios. Siempre habrá un punto de equilibrio. Y por eso tanto habla de la balanza justa y exacta en el libro de Proverbios, ¿ven? Antiguamente cuando existían los carros de hace 30 años, no llevaban los sistemas modernos, electrónicos, computarizados. Ahora el carro lleva computadora. Hace 30 o más años el carro tenía un aparatito que se llamaba el platino. Eso gobernaba la chispa de las bujías, las explosiones del motor, ¿no? Entonces el mecánico tenía que calibrar el platino y también tenía que calibrar el avance del distribuidor, asuntos de cómo el motor está explosionando en cada cilindro. Entonces tenía que ser calibrado. Si le ponían muy adelantada la chispa, decían, el motor tenía más potencia, pero se recalentaba, mucho calor generaba. Si le ponían atrasada la chispa y el platino, entonces la potencia era menos de lo normal, ya no calentaba, ya no sufría el motor, pero disminuía su potencia. Entonces, el mecánico tenía que encontrar el punto perfecto de calibración, donde ni se esfuerza tanto ni se recalienta, pero tiene potencia suficiente. Ni muy adelantado ni atrasada la chispa esa, ¿ve? Y eso es el control del tiempo, hermanos, en nuestra vida. Uno tiene que aprender y buscar, encontrar el equilibrio en la administración del tiempo. Y aquí nos dice, tú que estás casado, no estés tan casado, porque el tiempo es corto para que tú sirvas al Señor, por eso. Y los que resta, pues lo que resta es los que tienen mujeres sean como si no las tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se regocijan como si no se regocijasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que usan de este mundo como no abusando de... Siempre tengo esto, disculpen. Y los que usan de este mundo como no abusando de él. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Ahí está. Y por eso recuerdan ustedes cuando sale el pueblo de Israel en el Éxodo, ¿no? El Señor les dice, ustedes saldrán así, ceñidos los lomos, con el bordón en la mano, listos para partir. Así saldrán de Egipto. En esa noche saldrán.
listos con el bordón en la mano. Esa es la posición del cristiano en este mundo mientras estemos en el cuerpo. Listos a servir al Señor, porque el tiempo es corto, esa es la razón. Y tengo que encontrar el equilibrio entre el tiempo que voy a descansar, porque si descanso mucho, pues me vuelvo un flojo. Y si trabajo demasiado, me voy a destruir. Me voy a destruir indudablemente si trabajo tanto que no descanso lo suficiente, ¿no? Ahí es donde habla de la sabiduría. Por eso Colosenses dice, la sabiduría en cuanto a administrar el tiempo. Hay un principio que se llama el principio de Pareto, que alguien ha descubierto, por eso se llama Pareto, creo que fue alguien que descubrió ese principio de administración del tiempo. Y él encontró que este principio se cumple en diversas cosas, en muchos aspectos de la vida se cumple el principio de Pareto. También le llaman el principio o la ley del 20-80. ¿Qué será eso? Bueno, ustedes cuando lleguen a su casa, ahorita no, pero al llegar a casa, a ver, pregúntenle a Google, porque ahora todos le preguntamos a Google, ¿no? Ahí en su celular, pregúntenle a Google, ¿qué cosa es el principio de Pareto? Y ahí les va a explicar bastante. El principio de Pareto, o también llamado el principio del 80-20. ¿Qué es eso? Quiere decir que cuando uno utiliza su tiempo, por ejemplo en el tiempo, porque se aplica a varias cosas, pero en el principio del tiempo. Si nosotros tenemos un 100% de cosas que debemos hacer hoy día, o en la semana, o en el mes incluso, pero ciñámonos a un solo día. Tengo 10 cosas que debo hacer el día de hoy, pero las pongo en orden de importancia. Número 1, la más importante. Número 2, la segunda en importante, y así hasta el 10. Si yo cumplo las 2 primeras en importancia, o sea, cumplo el 20% superior de la lista, al cumplir ese 20% superior, estoy cumpliendo con el 80% de lo que es mi responsabilidad. No más cumpliendo el 20% más importante de mi lista. Porque las 2 primeras cosas, o sea, el 20% más importante de mis tareas es tan importante que tiene el 80% de la importancia de lo que yo haré. Así que si cumplo el 20% más importante, ya he cubierto casi todo, he cubierto el 80% de mi responsabilidad. Las demás cosas son bastante menos importantes. Y hace tiempo que entendí eso para poder ponerlo en práctica, ¿no? ¿Cuál es lo más importante en la vida de un hijo de Dios? Estar con su Señor. Estar con su Señor. Y temprano es la mejor manera. Bueno, hay veces que uno no logra muy temprano, ¿no? A veces no se puede, pero si no pude muy temprano, entonces puedo separar algún momento en el día para estar con Dios y que nadie me fastidie, ¿no? Y poner el celular en silencio y cerrarme la puerta, si es posible le echo llave y que nadie me moleste. Y ahí estaré media hora, 1 hora, lo que pueda, estaré delante de Dios. Y si no pude muy temprano en la mañana, que es siempre lo mejor, aunque sea en otro momento del día, ¿ve? Porque ese tiempo con Dios es el número 1 en importancia. Por eso. Y el principio de Pareto, si yo hago la parte más pequeñita, pero que es más importante, ya cumplí con el 80% de todas mis tareas. Aunque las otras no las pueda cumplir, ya cumplí con el 80%. Otro de los principios de administrar el tiempo es un sistema que se llama Life Plan. Life Plan, o sea, plan de vida, es alguien que lo hizo una persona en Estados Unidos y que profesionalmente, digamos así, enseñan a cualquier persona a llegar a las metas que tiene trazadas en su vida. Y cuesta bastante dinero, no sé, $1,500, $2,000, pero los que toman este Life Plan, el plan de vida, se pasan, creo que es 2 o 3 días enteros. El que le va a enseñar se pasa 1 día, 2 días, 3 días enseñándole a la persona
cómo llegar a las metas que él tiene trazadas. Life plan, o sea, el plan de vida. La persona va a trazar el plan de su vida entera. Lógicamente no puede adivinar el futuro, claro, pero el hecho de trazar un plan hace mucho, mucho para que se puedan cumplir las metas de esa persona. Y claro, en ese life plan, en ese plan de vida, no le dicen en el aspecto cristiano de la vida de un creyente, pero sí le enseñan profesionalmente. Por ejemplo, hablemos de Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs fue el que formó pues esta empresa Apple y los famosos celulares de iPhone y todo eso. Todas esas ideas salieron de Steve Jobs. Pero Steve Jobs fue necio, considerado muy sabio ante el mundo. Un empresario de los más grandes. La compañía Apple llegó a ser una de las primeras a nivel mundial, producto de Steve Jobs. Pero delante de Dios, Steve Jobs fue bastante necio. Y cuando él terminó su vida, porque tuvo cáncer, en los últimos días de su vida, él dijo que había usado mal su vida entera. Así lo dijo. Que no había aprendido cuál era lo más importante en su vida. Y que todo lo había visto negocio y dinero. Eso es lo que declaró antes de morir. Y que al ver los negocios y dinero, eso estaba mal administrada su vida. No reconoció a Dios. Y le faltaba decir, no busqué a Dios en mi vida. Pero se dio cuenta del error de poner sus objetivos únicamente el dinero y la ganancia. Ahí está. ¿Cuál es la meta de nuestra vida y cómo podemos administrarla, ¿no? Si realmente queremos obedecer al Señor. Primero necesitamos trazar la meta de nuestra vida. La meta general de la vida de cada creyente es llegar a ser como Cristo, llegar a ser semejantes a Cristo. Y eso lo dice Pablo, ¿no? Que él quiere, la meta de su vida es llegar al blanco, es decir, a ser semejante a Cristo y experimentar el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y él dice, yo quiero ser semejante a Cristo, tanto en sus padecimientos como también en su resurrección. El poder de su resurrección en mi vida, eso yo quiero llegar a ser semejante a Cristo. Él es la meta de mi vida, Cristo Jesús. Qué diferente, ¿no?, de aquel Saulo de Tarso que persiguió a los cristianos hasta la muerte. Y si queremos administrar nuestra vida realmente, hermanos, tenemos que hacerlo profesionalmente. Una de las cosas que recomiendan, hay otro líder también, que es un hombre cristiano que escribe en libros de liderazgo, y él dice que lo que debe uno hacer para aprender a administrar su vida es escribir. Primero, escriba en un cuaderno, pero no en una sola página. Mínimo 20 páginas creo es lo que dice, algo así. Mire, en un mínimo de 20, póngase a escribir. Tómelo en serio el futuro de su vida y escriba en un mínimo de 20 páginas, esto es lo que quiero yo llegar con mi vida entera. A esto quiero llegar con el resto de mi vida, los años que me quedan. Y entonces analice lo que es su vida ahora y analice a dónde usted quiere llegar. Y tomarlo en serio quiere decir, escríbalo así y luego en base a eso trace a cómo va a llegar a esa meta de su vida. Y bueno, yo he pedido a Dios que me ayude en cuanto a eso también. Sin poder, eso del life plan se puede conseguir, ellos lo hacen así por internet y uno está con la persona que le enseña el life plan, el plan de vida, hubiera puesto como $2,000, entonces sin necesidad de acudir a esos planes tan caros, uno puede pedir sabiduría de Dios. Pero bueno, al analizar lo que es el life plan, porque ellos explican en términos generales, esto es el life plan, que la persona aprende a dejar de lado todo lo que le impide llegar a su meta y se dedica exactamente a una sola meta en su vida. Claro, no le van a decir, esta es la meta de tu vida según la palabra de Dios, porque no comprenden eso, pero sí comprenden tú qué cosa quieres llegar a hacer.
Olvídate de lo demás, lo que tú quieres llegar a hacer. Tú quieres llegar a tener una empresa, digamos que de tal volumen, quieres llegar a tener una empresa en este rubro de negocio, muy bien, te vamos a enseñar cómo conseguirlo. Y lo consiguen, y lo consiguen. ¿Se acuerdan que hablamos hace poco, hermanos, de don Julián Bustamante, un hermano en Cristo, un empresario cristiano que llegó a ser senador de la República en los años 90? Don Julián Bustamante, cuando le preguntaron, ¿cómo usted, habiendo nacido ahí en Goyarisquisga, en Cerro de Pasco, un niño de familia pobre, aunque era una familia cristiana donde él nació, cómo usted ha logrado algo tan grande como tener Industrias Surge Peruanas, que en aquellos años marchaba bien, ya luego pasó en desuso eso de gas de queroseno, eso, ¿no? Pero en los años que don Julián Bustamante lo llevó a cabo, prosperó grandemente, exportaban cocinas a Bolivia y aquí en el norte, en Trujillo, establecieron otro de la línea blanca, ya no de gas a queroseno, cocinas a gas y todo eso de la línea blanca. Le preguntaron a él, ¿cómo ha podido usted surgir con una compañía tan exitosa? ¿De dónde? ¿Con qué plata? Y ¿se acuerdan lo que él dijo, no? Él dijo, el dinero no hace la empresa. Las empresas no se hacen con dinero, las empresas se hacen con visión empresarial. Y ese es un asunto de fe. Increíble. El dinero no hace empresa. Y las empresas no se construyen con dinero, sino con visión empresarial. Y si yo le doy a mis hijos la herencia grande de dinero, y si mis hijos no tienen visión empresarial, ¿saben qué va a pasar? En un 2x3 se van a ir a la quiebra. No por falta de dinero, sino por falta de visión empresarial. Y tenía razón. Eso mismo lo dijo el que ya falleció, el de Canal 5, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El señor, no olvido su nombre, Delgado Parker, ¿no? Él dijo igualito, exactamente. No creo que se haya copiado de don Julián Bustamante, pero él dijo igual en una entrevista periodística. ¿Usted cuánto dinero le va a dar a sus hijos? Y él dijo, no les voy a dar dinero. Les voy a enseñar a hacer empresa. Y cuando hayan aprendido a hacer empresa, recién le enseñaré. Porque si lo doy ahorita, se van a ir a la quiebra. No tienen la idea de visión empresarial. Entonces, si uno aprende estas cosas, hermanos, como la Biblia nos habla de la sabiduría, ¿no es cierto? Una de las cosas que he necesitado corregir en mi vida en cuanto a esto, ¿no? Sabiendo que Dios me va a llevar en cierto rumbo y con ciertos objetivos. Una de las cosas que en este año debí aprender y reconocer el error también es que Dios me fue guiando. Primeramente recuerdan ustedes, ¿no? Un librito que fue publicado que se llamaba Sangre en las Manos, el gran llamado de Operación Elías. Y efectivamente estábamos bien convencidos de que Dios lo haría de esa manera. Pero a través del tiempo y del año pasado y el año anterior y de este año sobre todo, me pude dar cuenta, pues no es esto exactamente el rumbo que Dios quiere. Es una parte de lo que Dios quiere y vamos en algún grado a llegar a esto también, pero no es exactamente por donde Dios quiere que yo marche. Otra de las ideas que tenía también desde muchos años atrás es escribir algunos libros. Bueno, allá está ese pequeño librito, el primero, y yo creo que el único, porque no pienso proyectarme a escribir libros. ¿Saben por qué, hermanos? Me gustaría mucho hacer libros, pero ¿saben por qué ya no lo puedo hacer? Porque no me alcanza el tiempo. Porque no me va a alcanzar el tiempo. ¿Y saben por qué estamos pensando que eso de Operación Elías también será un producto adicional de lo que Dios haga con nosotros, pero ya no como un objetivo principal? ¿Por qué no? Porque tampoco me alcanza el tiempo para aquello. Y hemos visto cómo Dios nos quiere, ¿no? En un solo proceso, en una sola meta, y con sabiduría de Dios poder hacer las cosas según Él nos guíe realmente. Y algunos de ustedes han escuchado, o también lo he dicho en la iglesia, cuáles son las metas que tenemos como congregación. Esta tarde estuvimos hablando un poco de eso también con los que salieron a evangelizar.
Pero entonces, volvemos a Colosenses, ¿no? Vayamos otra vez a Colosenses capítulo 4. Colosenses 4 y otra vez el versículo 5. Andad en sabiduría para con los de afuera, rescatando el tiempo. Rescatando el tiempo. Andad en sabiduría. Por eso también es que Moisés aprendió a administrar el tiempo, porque no sabía hacerlo. No sabía Moisés administrar su tiempo. Vayamos, miren un momento al libro de Éxodo. Y ahí estamos cerca del capítulo 20 de Éxodo. Capítulo 18. Capítulo 18. Nuestro tiempo, ¿cómo administrarlo? Porque aquí cometió un gran error Moisés. Y oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, peregrino he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó, y me escapó de la espada de Faraón. Y llegó Jetro, el suegro de Moisés, y sus hijos y su mujer, a Moisés en el desierto, donde tenía el campo, al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti y tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro e inclinóse y besóle. Y preguntáronse el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por causa de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y alegróse Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, que le había escapado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os escapó de mano de los egipcios, y de la mano de Faraón, que escapó al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es grande más que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron contra ellos, los castigó. Y tomó Jetro, el suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció que otro día Moisés se asentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo sobre Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está sobre ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen negocios y vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no haces bien, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es más pesado que tú, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios será contigo. Ahí está, ¿no? Cometía un gran error Moisés. Bueno, es sorprendente en realidad cómo a los 80 años de edad, ya tenía más de 80 tenía Moisés, pero con tantos años de experiencia no sabía administrar su tiempo. Y recibe al pueblo, a toda la multitud, un montón de personas del pueblo venían desde la mañanita hasta la tarde. Mire, tengo este problema, me he peleado con el otro, y mira que el otro me debe y que no me quiere pagar. Entonces él hacía juicio entre persona y persona. Y su suegro se da cuenta, no, vas a desfallecer, no solo tú, sino también ellos. Yo te voy a aconsejar. Y entonces le dice, ahí está, versículo 19.
Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y trata tú los negocios con Dios. Miren, lo primero, ¿no? Ahora, esto era por boca de Jetro, pero no era Jetro, era el consejo de Dios mismo. Si no, no estaría registrado en la Biblia. Y Jetro recién conocía a Jehová, recién. Pero tuvo toda la razón en el consejo que le dio. Primero, primera tarea, la más importante. Ya sabemos que en la Biblia, cuando la Biblia enumera varias cosas, la primera en la lista es siempre la más importante. La más importante tarea de Moisés, ¿cuál era? Estar delante de Dios. Eso era lo más importante. Ahora algunos piensan que la tarea del pastor, la más importante, bueno, el pastor tiene que hacer los trámites, tiene que ir a Lima a hacer trámites, los papeles de la iglesia, o también el pastor tiene que ir al municipio y tiene que encargarse que se pague tal cosa, y el pastor esto y el pastor el otro, ¿no? Se malograron los tubos, el pastor tiene que conseguir un gasfitero y esa es responsabilidad del pastor. ¿Cuál es la primera responsabilidad del pastor? Estar delante de Dios. No hacer trámites del municipio o de registros públicos. ¿Cuál es lo primero? Está tú por el pueblo delante de Dios y trata tú los negocios con Dios. Sométele a Dios los negocios, los problemas del pueblo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Tú tienes que pasar tiempo delante de Dios, Moisés. Esa es tu primera tarea. No estar acá sentado en una fila de 500 personas para resolver los problemas que tienen ellos. No. Tu tarea es permanecer en la presencia de Dios. Sin que nadie te interrumpa, ahí vas a estar. No sé, 2 horas, 3 horas, lo que necesites, en la presencia de Dios. Tu primera tarea. En segundo lugar, verso 20. Y enséñales las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Segunda tarea, la enseñanza de la Biblia. La enseñanza de la Biblia. Primera tarea, permanecer delante de Dios. Segunda tarea de Moisés, enseñar al pueblo de Dios el camino de Dios, o sea, su palabra. Tercera tarea, 21. Y tú proveerás de todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y pondrás sobre ellos príncipes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Tu tarea es, Moisés, escoger varones temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia. Y los vas a poner a ellos para gobernar sobre 1000 y sobre 100 y 100 y sobre 50 y sobre 10. Eso es tu responsabilidad. Y fíjense que no era, tú vas a pedir voluntarios o que se presenten aquí con su currículum, como hacemos nosotros, ¿no? Sino que tú los vas a proveer, tú los vas a escoger, quiere decir, y pondrás sobre ellos, tú lo harás, nadie más. Tú tienes que establecer esos varones de Dios. Verso 22, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo. Ellos te van a ayudar a juzgar y a gobernar. Y será que todo negocio grave te traerán a ti, y todo negocio pequeño juzgarán ellos. Y alivia la carga de sobre ti y llevarla han contigo. Si esto hicieres y lo que Dios te mandare, tú podrás estar y todo este pueblo también se irá en paz a su lugar. Me recuerdo que nunca le he olvidado en el año 1989, la primera vez que escuché al pastor Jeff Adams, que vino a Lima. Bastantes veces ha venido él a Lima y el castellano lo habla muy bien. Muchos de Estados Unidos no logran hablar el castellano, hablan mucho acento, ¿no? Hermanos, ¿cómo están ustedes?
pero Jeff Adams habla tan bien el castellano que parece, como tiene pelo negro, parece que fuera otro latino. Bueno, y se ha identificado mucho con los hispanos también, con los latinos. Entonces él nos dijo, hermanos, miren, pastores, era en el seminario ahí de Chillón, estaban bastante cantidad de pastores, él vino una enseñanza de pastores, y les dijo, una de las cosas que quiero compartir, les dijo, ustedes con mucha honra de Dios pastorean iglesias de diferentes tamaños, también Dios me ha permitido hacerlo, pero creo que hay una diferencia, porque la iglesia donde yo estoy, dijo tiene como 3,000 miembros esa iglesia. Es muy grande y tenemos un equipo de 10 pastores. Yo soy el pastor principal, pero en total somos 10 pastores. Claro, una iglesia de 3,000 personas, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, seguramente, como muchos pastores siempre decimos, no tengo tiempo. No tengo tiempo para esto, ni para el otro, ni para el otro. Y muchos pastores igual van a decir siempre, no me alcanza el tiempo. Y no es mentira, es cierto, no alcanza el tiempo. Sin embargo, miren la diferencia, porque si a ustedes que llevan una iglesia de 100 o de 200 personas o de 300, si a ustedes así no les alcanza el tiempo, ¿cómo será conmigo? En mi iglesia hay 3,000 creyentes, y si a ustedes con 100 personas no les alcanza el tiempo, entonces ¿cómo será conmigo para pastorear 3,000 personas? Pero una de las cosas que quiero enseñarles, dijo, es esta. Yo como pastor no hago nada que otra persona lo puede hacer. Nunca lo hago. Hay personas que pueden hacer los trámites, otra persona que haga los trámites. Hay personas que pueden encargarse de administrar el edificio, el mantenimiento, otra persona lo hace. Hay personas que pueden encargarse incluso de visitar a los creyentes, también lo hacen otras personas. Y claro, cuando se trata de casos muy difíciles, ahí sí yo voy, ahí sí yo mismo veo el caso espiritual, por supuesto. Pero igual que acá, lo que hacía Moisés, ¿no? Muchos hermanos pueden hacer esta tarea de aconsejar y visitar y resolver problemas. Y cuando ya no pueden, entonces me lo traen a mí, igualito como está acá. Pero dijo, yo no hago nada en lo que puedan reemplazarme, nada. Lo que sí hago es lo que nadie me puede reemplazar. Nadie me puede reemplazar en mi tiempo con Dios. Y nadie me podrá reemplazar en la enseñanza de la Biblia cada semana, el día domingo y en otras clases. No me van a poder reemplazar en eso. Nadie me va a reemplazar cuando yo estudio, cuando tengo que pasar horas estudiando la Biblia, nadie me puede reemplazar. Entonces eso sí hago. Y entonces eso es la sabiduría que Dios nos da para administrar el tiempo. Ya vamos a terminar, pero también recuerdan ustedes cómo dice, no lo vamos a buscar, pero recuerdan que dice en Hebreos 12, ¿no? Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué quiere decir despojarse de todo peso y del pecado? Mejor veámoslo directamente, está en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo puesta sobre nosotros una tan grande nube de testigos, los testigos del capítulo 11, de ellos habla, los del capítulo 11. Teniendo puesta sobre nosotros una tan grande nube de testigos, desechando todo peso y el pecado que tan cómodamente nos cerca, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Desechando todo peso. ¿Qué significa eso? Significa lo que a veces nos dicen, usted debe hacer esto, pero es que no me alcanza el tiempo. A veces mis familiares, ¿no? Algunos de ellos no son creyentes, algunos son cristianos, otros no, pero los familiares me dicen, tú debes hacer esto ahí en la casa porque te corresponde hacerlo. Y muchas veces tengo que contestar, no me alcanza el tiempo.
¿Y por qué no te alcanza el tiempo? Pues, a ver, no van, ni van a entender a veces por qué no me alcanza el tiempo, pero es cierto, no me alcanza el tiempo. ¿Y qué cosa debo hacer según lo que dice acá? Desechando todo peso, desechando todo peso. Miren, el que corre en ciclismo, en bicicleta, su bicicleta, ¿han visto alguna vez? La bicicleta normal es la llanta es gruesa, ¿no es cierto? Y fuerte, sólido, los tubos que forman la bicicleta, sólidos. Pero la bicicleta de carrera es de aluminio, el metal más liviano. Y las llantas son delgaditas, parece un hot dog así de delgadito las llantas, apenitas. No pesa nada. Y el que maneja la bicicleta también, alguien como yo así medio gordito, no podría. El ciclista tiene que ser flaquito, ¿no? Y entonces la bicicleta no pesa nada, nada. Todo el peso accesorio le sacan a la bicicleta. El armazón de tubo de 2 pulgadas, no, muy grueso, más así, apenitas. Y de fierro no, de aluminio que no pesa nada. Y las llantas gruesas, no, apenitas así las llantas. Entonces todo es livianísimo, porque tiene que correr. Y el mismo ciclista también es flaquito, sin peso. Entonces, eso es lo que dice acá, desechando todo peso. Yo he tenido que aprender a dejar un montón de cosas. Bueno, en la casa hay que poner este cuadro, hay que pintar acá, hay que arreglar el techo, hay que hacer 1000 cosas en la casa, pero no me va a alcanzar el tiempo. No. Y si me pongo a hacer esto, ya no me da el tiempo de estudiar la Biblia, así que ahí está, que siga con el mismo color, no importa que esté medio feo, no importa que esté medio feo, pero el tiempo no me alcanza. Eso es exactamente lo que dice acá, desechando todo peso. ¿Ve? O de repente un poco de plata ya contrato a alguien que lo pinte, ya está, hágalo usted, pero a mí no me alcanza el tiempo. Igual es en la iglesia, a veces no se malogra una cosa, la tubería se rompió, hay que pagar esto acá, el otro acá, la radio no transmite. No tengo tiempo, tengo que dedicarme a lo que sí es importante. Tengo que pasar tiempo con Dios, tengo que pasar tiempo estudiando la Biblia. Eso sí me va a pedir cuentas Dios a mí. Y no me va a pedir cuentas en mi Dios de la tubería que se rompió. Porque para eso otros hermanos pueden llevar esa responsabilidad dentro de la iglesia. Ahora, dejemos de lado, ¿no?, el asunto de un pastor, pero en la vida tuya, hermano, en la vida tuya, hermano. Primero, ¿cuál es la meta de tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado qué meta tienes en la vida? Porque si uno no tiene una meta en la vida, entonces uno va para cualquier lado. Porque si yo emprendo un viaje, lo primero es saber a dónde voy, ¿no? ¿Cómo voy a viajar si no sé a dónde iré? Entonces, ¿qué camino voy a llevar en mi vida si no sé a dónde voy a llegar en mi vida? ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Lo quieres tomar en serio, hermano, hermana? ¿Por qué dice con sabiduría ahí en Colosenses, no? Con sabiduría de Dios, para rescatar el tiempo que es siempre corto. ¿Cuál es la meta que tienes en tu vida? ¿Te lo has preguntado? Lo puedes escribir, puedes tomar en serio y decirle a Dios, Dios, enséñame cuál es la meta de mi vida. No tengo metas, sé que tengo vida eterna, sí, pero no tengo metas en mi vida. Se lo puedes preguntar a Dios y tomarlo en serio y comenzar a hacer todas las cosas de esta manera. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, la carrera que Dios ha puesto en nuestra vida, desechando todo peso y el pecado que nos está acercando siempre, ¿no? Que siempre está la tentación ahí, la tentación del pecado. Eso es lo que podemos aplicar en nuestra vida, la sabiduría de Dios, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el tiempo es corto, porque la vida es sumamente corta. Y la sabiduría de Dios es hacer lo que Dios quiere, porque Dios ya tiene trazado un camino de mi vida, ¿no? A ver, terminamos leyendo Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. En el versículo 9, el versículo 10
Efesios 2:10. Porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Ninguno de nosotros tiene las circunstancias de su vida por casualidad. Dios ha preparado antes el camino de nuestra vida. Las circunstancias de la vida de cada uno de nosotros han sido ordenadas por Dios. Eso significa, no estamos viviendo a la casualidad, ni las circunstancias que suceden en nuestra vida están de casualidad, están ordenadas por Dios mismo. Como Dios es tan personal, ¿no? Es un Dios tan enorme del universo, pero al mismo tiempo Dios es tan personal. Él ordenó el camino de nuestra vida de antemano, desde antes, para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Tu vida está ordenada por Dios, querido hermano, hermana, cada circunstancia de lo que te sucede. Y toma en serio, pregúntale a Dios y escríbelo en un papel, tal vez no en 20 hojas como decía este hermano, pero escríbelo en un papel. Esta es la meta de mi vida. ¿Y cómo voy a llegar a esta meta de mi vida? Esto quiero hacer con mi vida. Y lo que yo siempre digo, ¿no? Siempre digo esto, de acuerdo a Efesios 2:10, súbete al carro de Dios. Y Dios tiene listo tu carro y Dios sabe a dónde te lleva. Entonces el secreto es súbete al carro de Dios, nada más. Y pregúntale a Dios, ¿cuál es tu carro? ¿A dónde me debo subir? Y déjame subir a Dios ahí, al carro de Dios, porque Él ya ha preparado el camino de tu vida. Y lo que necesito es encontrar lo que Él quiere en el camino de mi vida. Vamos a terminar en oración. Gracias, Señor Padre Celestial, por lo que encontramos en tu palabra, porque tú has trazado de antemano el camino de nuestra vida. Esas circunstancias no están allí de casualidad. Enséñanos, Señor, como también dice tu palabra. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos con sabiduría tuya a administrar nuestro tiempo, el tiempo de hoy, el tiempo de este mes, el tiempo de este año, el tiempo de nuestra vida entera en las manos tuyas. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias, Padre Santo. Amén.